El 14 de febrero de 1972 iniciaron oficialmente las relaciones diplomáticas de los Estados Unidos mexicanos y la República Popular China. En abril de 1973, el presidente Luis Echeverría se reunió con su homólogo Mao Zedong, creando un precedente de futuros acuerdos de colaboración entre ambos países. Para México, marca el inicio de las visitas de Estado que de manera regular han realizado los presidentes mexicanos a aquel país. Son estos 50 años los que presentan las mayores transformaciones, aunque sabemos que los primeros contactos datan del siglo XVI y que transcurridos casi 500 años, a la historia China-México le quedan todavía muchos capítulos por escribir. China, el país del centro, mantiene un papel preponderante en el intercambio de productos en toda Asia y entre Asia, África, Europa y América desde un siglo antes de nuestra era. Esa posición fue interrumpida durante más de un siglo a partir de las guerras del opio desarrolladas en el siglo XIX. Ahora esa importancia se manifiesta a nivel global. Además de transportar metales preciosos, productos agrícolas, minerales y artículos suntuarios y de uso común, la llamada Ruta de la Seda sirvió como oportunidad para migrantes de todo tipo, quienes abrieron procesos de intercambio de conocimientos, religión, cultura, tecnología y genética entre pueblos muy distantes. China, como la gran potencia mundial que fue durante siglos, marcaba la pauta en gustos y preferencias, en rutas comerciales, en usos y costumbres. Pero a finales del siglo XIX, ya avanzado el proceso de la revolución industrial, China se enfrentó a diversos obstáculos para insertarse a un sistema que se transformaba a un ritmo acelerado. El mundo había cambiado. Las sucesivas guerras, la pérdida de territorios, el fin de las dinastías y las consecuentes rebeliones, hambrunas y pobreza generalizada socavaron su gran fortaleza, especialmente en las primeras décadas del siglo XX. Fue como si el esplendor que le caracterizaba hubiera perdido su brillo, y como si las condiciones internas aunadas a su aislamiento del resto del mundo le condujeran a un inevitable e irremediable derrumbe. Pero después de una etapa de planeación, reformas y programas estratégicos, China emerge como una de las mayores potencias económicas del siglo XXI. Para conocer su fascinante historia, ocuparíamos miles de horas de narración. Pero lo importante hoy es reconocer el papel que desempeña en el panorama global. En el continente americano, mantiene colaboraciones estrechas con Uruguay, Colombia y Costa Rica, y como parte de su política exterior hacia América Latina y el Caribe, se implementa la modalidad de asociación estratégica integral en sus relaciones con Brasil, Perú, Venezuela, Argentina, Chile, Ecuador y México. Esta situación actual tiene orígenes remotos en el tiempo. Recordemos que mucho antes del surgimiento de los Estados-nación y de la economía moderna, China fue puntero de la globalización temprana. Su abundante producción de mercancías, su organización social y laboral y su indudable vocación comercial son características de esta nación que podemos encontrar en muchos documentos históricos. Desde su fundación en 1519, Veracruz ha sido un punto importante en los procesos de globalización. Inicialmente como puerta de entrada de la corona española, fue uno de los principales puertos de partida de las riquezas que desde América se distribuyeron entre los principales reinos europeos. Al otro lado del mundo, se disolvía la antigua Ruta de la Seda que partía de China con dirección oriente-occidente, y surgía una nueva, en el sentido opuesto, a través de la Nao de China, conocida también como el Galeón de Manila o el Galeón de Acapulco.
El punto de partida estaba en las Islas Filipinas, donde se concentraban productos provenientes de diversas regiones de Asia, mayoritariamente de China, que luego se dirigían por distintos mares hacia varios destinos o puntos de venta. De 1565 a 1815, la nao de China navegó por el Pacífico 2 veces al año, intercambiando mercancías y materias primas entre los países asiáticos, América, Europa y parte de África. Cuando en 1571 las Filipinas son tomadas por Legazpi y en este punto se enmarca un puerto comercial como es Manila y Cavite, se están circulando personas y bienes a través de Acapulco y también de Acapulco hacia Ciudad de México, Puebla, pero también con los circuitos de Veracruz. En una nota al pie de su ensayo político sobre el reino de la Nueva España, Alexander von Humboldt manifiesta su sorpresa al descubrir que dentro del arsenal de artillería que defiende la fortificación de San Juan de Ulúa se encuentran unos cañones procedentes de Filipinas que fueron fabricados por artesanos chinos y transportados por mar al puerto de Acapulco a bordo de la nao de China y por tierra a Veracruz, atravesando el istmo de Tehuantepec. Estamos hablando de elementos de toneladas de peso, estamos hablando de cañones que son tan difíciles de movilizarse, que requerían centenas de personas hábiles en su traslado. Y si estos elementos de gran tonelaje podían ser trasladados, ¿qué otras mercancías no podrían ser trasladadas en esta ruta de Tehuantepec hacia el Pacífico o del Pacífico hacia el Atlántico? Este era un elemento fundamental, un enigma que Alexander von Humboldt entendía desde principios del siglo XIX y que permite, a través de una investigación histórica, entender este elemento de globalización de Veracruz con China. Es que una de estas piezas todavía se encuentra en Veracruz. En el Museo de la Ciudad todavía se encuentra un cañón filipino que, empotrado en la nao de China, viajó a través del istmo de Tehuantepec, bajó por los Chimalapas, fue trasladado por vía fluvial con el apoyo no solamente de la población nativa, sino de ingenieros militares, bajó por el río hasta Coatzacoalcos y de Coatzacoalcos terminó colocándose en San Juan de Ulúa. En Veracruz, una gran parte de las mercancías se embarcaba de nuevo para su transportación hacia Europa por el Atlántico, en lo que se conocía como la Carrera de Indias. No tenían la misma cronología las dos flotas. La flota, por ejemplo, del Atlántico, la Carrera de Indias, como se llamaba, era cada 3 años. Cada 3 años. Y la ciudad de Veracruz, en aquel tiempo, vamos a hablar del siglo XVII, la famosa ciudad de Tablas, permanecía con muy poquita población, muy poca población, principalmente los comerciantes y esclavos. Cuando llegaba ya la flota española, la ciudad se volcaba, se hacía la feria comercial que duraba 3 meses, 90 días, duraba solamente 3 meses y se volcaba de una gran cantidad de gente. Pero eso es por el lado de la flota del Atlántico. Por el lado de la carrera de la nao de la China, los productos siguen llegando a Veracruz. Y durante esos años y meses en que no llegaba la flota española, la ciudad se llenaba de productos, por supuesto, que venían de la nao de la China. Las cargas de productos asiáticos estaban constituidas por variedad de objetos, desde utensilios como vasos y jarrones de porcelana hasta especias, alimentos y lo que en aquel entonces se denominaban drogas como el alcanfor, bórax, además de joyería, telas y objetos de seda, lino, entre otros. En el camino de regreso, materias primas, oro y plata y otros productos originarios de las Américas se transportaban hacia Filipinas y desde ahí se distribuían a los países asiáticos, a Europa y al resto del mundo. El punto capital es entender que Veracruz Puerto, al ser la fachada atlántica del llamado seno mexicano, que después conectaría con el Caribe y, como les digo, con la península ibérica,
forma parte de un circuito básico dentro de esta globalización temprana que lleva al menos 5 siglos de desarrollo y que también impacta no solamente en las regiones mesoamericanas, terminará impactando también en las regiones andinas a través de los puertos del Callao conectados con Acapulco y a su vez también con los puertos filipinos y posteriormente con los mismos en China. Entonces, entender la historia de China es entender la historia de la globalización. Y también entender la historia de la globalización se hace solamente a través de la historia de las pequeñas localidades, de cómo estas localidades se están conectando con esta gran masa de densidad demográfica que ya para el siglo XVI significaba China. Luego de la culminación del circuito comercial que se establece entre 1565 y 1815, conocido de varias formas, aquí hablamos de la nao de China, pero también algunos hablan del galeón de Manila, el galeón de Acapulco, etc. Es una convención, pero insisto, una vez finalizado este periplo, 1815, por razones económicas deja de ser rentable esta actividad. No se interrumpen las relaciones entre China y la Nueva España o ya más próximo México. Y la prueba es que en 1899, cuando durante la dinastía de los Qing se establecen relaciones diplomáticas entre México y China, se resuelve instalar consulados en ambos países. China escoge a Veracruz en 1903 como el primero y luego sería el único consulado de China en México. Entre las cláusulas del Tratado de 1899 se otorgaban permisos para establecerse y trabajar en sus respectivas regiones, navegar por sus mares y visitar sus puertos. Esto dio inicio al flujo de inmigrantes chinos hacia varias regiones de México, particularmente Veracruz, que fue aumentando paulatinamente en las siguientes décadas. Si algo tenían los chinos era muy su homogeneidad en la cuestión social. Y de hecho también cuando comenzaron a ver las migraciones hacia México, algunas a partir de 1870, se hicieron prácticamente colonias de chinos. Una de las comunidades que había en Veracruz era la comunidad china, llegaron aquí a principios de siglo y aquí tuvieron una participación importante sobre todo en el comercio. Tenían tiendas de mercería y de perfumería, eran 2 familias. Y luego también se derivaron a otras actividades, ganadería por ejemplo, ¿no? Y es gente que se integró en la sociedad, eran muy estimados, por cierto, estos comerciantes. Tenían incluso sus tiendas junto a la de los españoles, los libaneses, en la Avenida de Independencia. Muchos ciudadanos de origen chino se integran a la sociedad veracruzana y participan en eventos característicos pues de gran relevancia en Veracruz, como el ejemplo del carnaval, el carnaval oficial. Pero lo que me interesa destacar aquí es cómo a partir de la década de los 60 ya el sector académico empieza a tener un protagonismo importante en la relación entre México y China. Entender la política exterior de China es complejo, pues está ligada a 3 pilares fundamentales de su pensamiento que tienen una historia milenaria: el taoísmo, el confucianismo y el budismo con características chinas. Conocerlos permite entender su ancestral postura de puertas cerradas, que fue factor importante de la aparente dificultad con que inició su proceso de apertura al mundo occidental. Ya avanzado el siglo XIX,
Las intervenciones extranjeras, principalmente inglesas, francesas y portuguesas, minaron la seguridad y soberanía de sus costas marítimas cuando, a raíz de su derrota en las guerras del opio de 1839 y 1856, China firmó tratados desiguales en los que perdió el control administrativo de puntos clave en el comercio exterior como Hong Kong y Macao. A ello se sumaron diversas rebeliones dentro del territorio chino, además de la caída de la última dinastía, la primera revolución en 1911 y el largo periodo de indefinición política y administrativa que sufrió el país durante las primeras décadas del siglo XX. Luego, la Revolución Maoísta de 1949 y la instauración de la República Popular, que dividió a la nación entre nacionalistas, refugiados en Taiwán, y comunistas, residentes en la China continental. La recién creada Organización de las Naciones Unidas reconoció entonces a Taiwán, liderado por el nacionalista Chiang Kai-shek, como el único representante del país ante ese organismo. La República Popular China entró así en un periodo de enormes retos para sacar adelante a un pueblo cuya población crecía exponencialmente en medio de la pobreza, el rezago educativo y tecnológico y las enormes desigualdades sociales y de género. Fue en octubre de 1971 cuando se concede a este país la restitución de sus legítimos derechos y se convierte en representante único ante la Organización de las Naciones Unidas. Inicia así un periodo en el cual la República Popular China formaliza relaciones diplomáticas con diversos países, incluido México, y genera las condiciones para planificar su ulterior transformación. Las reformas implementadas en China en 1978 dieron inicio al crecimiento económico más grande en un periodo tan corto de tiempo registrado en la historia mundial. Paralelamente a su expansión comercial, hay evidencias de su avance tecnológico con productos que tienen presencia en la mayoría de los países. Hoy en cada punto del mundo vemos productos chinos. Han hecho una gran industria donde han sabido ser rentables, productivos, con un nivel tecnológico que rebasó a muchos países del mundo. Están produciendo todo tipo de tecnologías como de productos, incluso ya en el tema alimentario, y curiosamente llama la atención, creo que van a la vanguardia, pareciera mentira, en el cambio climático y en técnicas muy importantes en el tema ambiental, que me parece que del mundo ya han crecido en una forma de vanguardia en ese tema. Realmente el comercio es lo que ha acercado a los países y ha hecho de este país global pues más cercano, ¿no? Y México y China definitivamente tienen un comercio muy importante. Eso nos ayuda también a nuestra relación con otros países, como la potencia económica que es Estados Unidos. Muchas empresas chinas están viniendo a instalarse a nuestro país. Porque ven un gran potencial en todo sentido, ¿no? La mano de obra calificada, la cercanía con otros mercados, tanto de Norteamérica como de Sudamérica, y pues la gran riqueza cultural de nuestro país también. El turismo ha crecido muchísimo en nuestro país de visitantes chinos y pues tenemos un potencial para seguir estrechando esas relaciones. Si bien es cierto, el desarrollo de esta relación diplomática ha tenido como origen la misma relación de negocios, los intercambios comerciales, podemos decir que hoy en día la relación está más estrecha que nunca, y hablando de un estado como Veracruz, del cual podría pensarse que por la ubicación geográfica pegada al Golfo, del otro lado de China, sería una incipiente relación. Hoy en día les puedo compartir que es una relación muy sólida, fructífera y de trabajo hacia adelante.
Los trabajos de traducción de textos chinos al español realizados por el escritor veracruzano Sergio Pitol, así como su estrecha relación con escritores de aquel país desde la década de 1960, incidieron positivamente en el afianzamiento de lazos de carácter cultural. Tiempo después, la Universidad Veracruzana comienza a recibir delegaciones de académicos de la Academia de Ciencias de China, dando inicio a los intercambios que hoy mantiene esta casa de estudios con diversas instituciones chinas de educación superior. Desde Coatzacoalcos salieron los primeros estudiantes que estudiaron chino mandarín en la ciudad y puerto de Rishao, en la costa oriente de China. Quiero destacar que en los últimos años el Estado de Veracruz ha participado en innumerables ocasiones en enlaces de negocios con China. Y uno de los actores que ha promovido y que ha sido el bastión para facilitar este intercambio tanto de relaciones como de negocios ha sido el Centro de Estudios China-Veracruz, el cual desde 2008 en su formación ha puesto el ojo muy claro sobre el interés de generar una relación mucho más profunda que únicamente a nivel académico, invitándonos a los empresarios año con año a hacer presencia en China, a conocer el valor de la cultura china, a conocer el entorno de los negocios y de esa manera seamos mucho más empáticos con nuestros socios estratégicos de negocio en este país. El Centro de Estudios China-Veracruz de la Universidad Veracruzana, CECHIVER, representa una vía para conocer un poco más de cerca la manera en que se desarrolla la vida académica y empresarial en algunas ciudades de China. Desde su fundación en 2008, el CECHIVER firmó acuerdos de colaboración con instancias gubernamentales e instituciones académicas, promoviendo viajes de grupos de empresarios, docentes y estudiantes hacia ciudades como Beijing, Shanghai, Chongqing, entre otras. Congresos, conferencias y seminarios internacionales, eventos culturales, promoción de intercambios estudiantiles y académicos son algunas de las actividades que aquí se desarrollan. Como parte de la oferta académica, se ofrece el curso Cultura y Negocios en China, dirigido principalmente a empresarios mexicanos, el Diplomado de Negocios entre China y México, y la Maestría en Economía y Sociedad de China y América Latina. Entre otros encuentros, destaco que en esas épocas se establecieron vínculos con los institutos de relaciones internacionales contemporáneas de China, una estructura de investigación muy importante en ese país, uno de los referentes académicos para las relaciones diplomáticas que sostiene China con el mundo, con la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, en donde hicimos el primer curso, en el que también se incorporaron por primera vez en forma, digamos, organizada, grupos empresariales de pequeñas y medianas empresas de Veracruz, con sus expectativas de generar ofertas para los distintos estados de China, no solamente Beijing y Shanghai, y también para entender algunos de los aspectos que hacen a la cuestión intercultural, la necesidad de conocer cada vez más al otro para que el otro nos entienda a nosotros y para que a partir de ahí se desenvuelvan no solamente actividades comerciales, estas también, pero especialmente un entendimiento en donde se empezaron a fortalecer los intercambios estudiantiles, de docentes, hasta llegar al año 2010, cuando la Universidad Veracruzana se consolida como una de las principales instituciones académicas afincadas ya permanentemente en China, con sus cursos, con sus seminarios, con sus conferencias. Como resultado de estos intercambios, el CECHIVER cuenta ya con un importante catálogo de publicaciones, muchas de las cuales han sido financiadas por las propias instituciones que han colaborado en sus contenidos.
Este material está siempre a disposición de cualquier persona interesada en el tema, enriqueciendo el acervo bibliográfico de la Universidad Veracruzana. Un hecho importante de mencionar es la apertura del Centro de Estudios Sergio Pitol en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Chongqing, inaugurado en 2011 y orientado al estudio de la cultura mexicana y de América Latina. Desde entonces, el intercambio de docentes y estudiantes entre ambas universidades ha sido constante. Algunas de las estancias académicas incluso se han prolongado por años y hoy muchos de nuestros estudiantes se han establecido en ciudades chinas en diversos espacios educativos y laborales, haciendo realidad el lema del Centro de Estudios China Veracruz. Un puente entre dos culturas. México mantiene relaciones diplomáticas con muchos países del mundo. Pero el caso de China cobra relevancia en este tiempo, cuando las estructuras en que se basaba el sistema mundial comienzan a cambiar drásticamente, cuando la hegemonía económica del siglo XX tiene hoy nuevos protagonistas, cuando el multilateralismo se presenta como alternativa para hacer frente a las graves crisis que vive la humanidad. La relación entre China y México no se explica simplemente porque se vende un poco más, un poco menos. No, la relación se explica por el grado de acercamiento que van teniendo dos culturas, que por sus características históricas representan culturas madres y por lo tanto representan formas de ver el mundo que dan propuestas alternativas a esta confusión actual en donde se ha perdido cierto equilibrio en lo que son las relaciones entre los seres humanos y entre los seres humanos y la naturaleza. Países con culturas milenarias como México y China cuentan con los recursos suficientes para sobresalir en el panorama mundial. Y el fortalecimiento de sus lazos en este siglo de grandes transformaciones es imprescindible. En la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, efectuada en septiembre de 2021 en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, se subrayó la importancia de la no intervención, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Se habló también de la urgencia de trabajar de manera conjunta para incentivar el consumo interno y para abatir la pobreza extrema en la que vive la mayoría de la gente en los países miembros. Casi la totalidad de estos países resuelve cada día el pago de excesivas deudas con organismos financieros internacionales y se encuentra en situación de dependencia con potencias económicas, especialmente con América del Norte. 1/3 del total de estos países mantiene relaciones de colaboración con China. Así que mirar hacia China hoy constituye no solo la oportunidad de establecer relaciones estratégicas, sino de estudiar su historia y conocer su experiencia en materia de reformas, que, en el caso chino, atendieron en un primer momento las necesidades más urgentes de su población, dieron prioridad al sector agrario y educativo y fortalecieron la investigación en ciencia y tecnología. Yo lo que aprendo de los chinos, porque fui hace 20 años o 15, lo único que aprendí en una sola visita, en ese entonces, que se iba a comer el mundo, por lo que había yo visto. Y 2, a mí me parece claro que lo que tenemos que aprender nosotros es cómo vamos a producir y no nada más al mercado interno. México tiene un paso a dejar de ser importador de alimentos, importador de tecnología, de insumos y servicios, a ser exportador. No va a haber una sociedad que crezca si no empezamos a exportarle al mundo. Veracruz es un potencial generador de energía. Tenemos en toda esta zona petróleo, aquí en aguas someras, tenemos gas también, no nada más en el mar, sino también en la parte costera.
para energías solares y hidráulicas. Es que Veracruz es un estado tan rico que creo que hay un potencial en todo sentido, ¿no? Telecomunicaciones también, es un sector en que los chinos pues están muy avanzados y pudiera ser una gran área de oportunidad que pudiéramos establecer vínculos comerciales con empresas que desarrollen este gran estado de Veracruz. La relación entre México y China tiene una perspectiva de extraordinaria importancia, tanto en la definición de las nuevas agendas a nivel mundial, como respecto a lo que serían los, encuentros de civilizaciones que no han podido expresarse cabalmente en las respuestas que demanda nuestro mundo y específicamente las sociedades veracruzanas y China. Por eso nuestra idea fundamental es seguir fomentando el intercambio y la amistad entre estos dos grandes pueblos.